Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a esta sesión número 8, estudiantes del cuarto grado. Bien, quien les habla es el docente egresado de la Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Educación, de la carrera de Profesión Matemática y Computación Informática. En esta sesión compartiremos nuestras experiencias sobre las variables estadísticas. Bien, como siempre, nuestras dos indicaciones importantes para estas clases virtuales, prestar atención, anotar en el cuaderno. Creo que ya no hay nada más que explicar que en estas dos indicaciones, Bien, la situación pronóstica número 1, campeonato del baloncesto, que más adelante también ya voy a estar viéndolos. Así que vamos a proseguir a presentarles un pequeño video, ¿ok? Por favor, prestar atención. Población, muestra y variable estadística. Una población en un estudio estadístico es el conjunto de elementos objeto de estudio. La muestra es un subconjunto más pequeño de la población y tiene que ser representativa de la misma. Una variable estadística es una propiedad o característica de la población que estamos interesados en estudiar. Pueden ser de dos tipos: cualitativas y cuantitativas. Cuando quiero conocer una propiedad o característica de una población, necesito hacer un estudio estadístico. Generalmente se realiza una encuesta. Por ejemplo, si quiero saber a cuántos niños les gusta ir al cine, la población, que serían los niños, sería muy difícil preguntarle a todos, ya que es un grupo muy grande para saber a quiénes les gusta ir al cine. Por esa razón, debo tomar un grupo más pequeño de la población al que llamamos muestra. De esa manera puedo indagar en ese grupo pequeño a cuántos les gusta ir al cine, que es la variable que está cambiando, porque puede ser positiva o negativa. Positiva si le gusta ir al cine y negativa si no le gusta ir al cine. En este caso tenemos una variable cualitativa porque indaga por una cualidad, pero también podemos tener una variable cuantitativa que averigua por un número. Por ejemplo, si averiguo la edad de un grupo determinado. Para comprender mejor los términos de población, muestra y variable, vamos a ver el siguiente ejemplo. Hermanita, vamos a jugar con la pelota. Ahorita no puedo, porque el profesor me puso una tarea. Voy a ir a buscar a mi papá a ver si él puede ayudarme. Papá, ¿me ayudas a hacer esta tarea? Es que el profesor nos mandó a preguntarle a toda la familia que cuál es su comida favorita. Ah, bueno, mija, entonces llamemos a su abuela. No, papá, imagínate llamar a toda la familia. El profesor por eso nos dijo que es mejor tomar como referencia a nuestra familia nuclear, o sea, tú, mamá y mis hermanos, para que podamos resolverlo de manera mucho más fácil. Ah, o sea que el profesor te mandó a tomar una muestra. Creo que sí, papá, eso fue lo que nos dijo. Y entonces empieza conmigo y pregúntame cuál es mi comida favorita. Ah, bueno, papá, y luego de eso voy a preguntar a mamá y a mis hermanos y a registrar los datos para obtener mejores resultados de esta variable. En el ejemplo anterior podemos ver
cómo se visualizan bien los tres conceptos aprendidos hoy. Población, que en este caso es toda la familia. Muestra, en este caso es la familia nuclear, que es una porción pequeña de la población general, que es la familia en general. Y variable, que en este caso es la comida favorita. Hasta aquí este video. No olvides dar. Bien, hasta ahora el video. Ahora en este caso vamos a presentar tres interrogantes: ¿qué es una población?, ¿qué es una muestra? Y ¿qué es una variable estadística? Bueno, la población es el conjunto de personas o animales de la misma especie que se encuentran en un momento y lugar determinado. La segunda, ¿qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población en diversas aplicaciones. Interesa que una muestra sea presentativa, y para ello debe recogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. ¿Qué es una variable estadística? Es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o observarse. Las variables adquiridas valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Bien, el propósito de la sesión del día de hoy es resolvemos problemas utilizando variables estadísticas. Bien, un pequeño resumen. Las variables estadísticas se dividen en dos partes: cualitativa y cuantitativa. Cualitativa cuando hay cualidad y cuantitativa cuando hay cantidad. En este caso tenemos dos casos también en la cualitativa: nominal, ordinal. En la cuantitativa tenemos la discreta y la continua. Veremos en esos casos unos cuantos ejemplos. En el caso de nominal tenemos el caso de sexo, nacionalidad, estado civil, grupo, etc. En la segunda tenemos ordinal, el grupo de instrucción, puesto de conseguido en una competencia, etc. La discreta, el número de sillas, número de alumnos, número de hijos, etc. Continua, ingresos totales, anuales, presión arterial, peso, talla, edad, etc. Ok, espero que se haya entendido el resumen. Ahora vamos a tener ya con más detalle lo que son las variables estadísticas. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población. Ejemplos en la variable estadística: el color de las bebidas gaseosas, digamos rojo, amarillo, negro, naranja, etc., ¿no? En el segundo, contenido de las bebidas gaseosas sería el litro, ¿no? 0.5 litros, 1 litro, 1 litro y medio, 2 litros y medio, etc., ¿no? Bueno, se clasifican, como ya les había comentado, en dos. Las estadísticas se clasifican en dos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Y en esos casos también se dividen en dos: nominal, ordinal, discreta y continua. Bueno, las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números, pueden ser ordinales o nominales. Ejemplo, tenemos el color de los ojos de tus amigos, el estado civil de una persona, y así, ¿no? En este caso se dividen en dos. Bueno, veremos la variable cualitativa ordinal, que es aquella que representa valores no numéricos, pero existen un orden. Ejemplo, las medallas conseguidas en una competencia, los valores serían oro, plata y bronce. ¿Ok? En el segundo, grado de satisfacción laboral en una compañía, los valores serían muy satisfechos, regulares, insatisfechos, muy insatisfechos, mañana mismo renuncio. Bueno, en el caso de la segunda, variable cualitativa nominal es aquella que presenta valores no numéricos y no existe un orden. Ejemplo, el estado civil, los valores serían soltero, casado, divorciado y viudo. ¿Correcto? Entonces, en el segundo, el lugar de nacimiento de los amigos, los valores serían Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Zagreb, entre otras ciudades. ¿Ok? En el segundo caso de variables cuantitativas, son aquellas que se expresan mediante un número. Por lo tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Pueden ser discretas o continuas. Por ejemplo, en las variables cuantitativas, el peso de la bolsa de café.
el número de hijos de una familia, ¿cierto? Bueno, en este caso también se dividen en dos puntos, que serían variables cuantitativas discretas y la otra variable cuantitativa continua. Ejemplo, en la variable continua, no, la variable cuantitativa discreta es aquella que pueden asumir un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos de la familia pueden ser 0 hijos, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente el n de hijos, ¿no? En el segundo caso, otro ejemplo sería el número de los alumnos en el aula. En el caso de nosotros, ¿no? Seríamos 25, 30, 35, etc. En el caso del variable cuantitativa continua, es aquella que puede asumir un número contable de valores. Ejemplo, la estatura de los habitantes de una ciudad, existen un infinito de valores posibles. Un habitante puede medir 1.78, 45, 95 metros. Otro puede medir 1.58, 96, 14, 54, 12, 5, etc. ¿no? Metros y otro puede ser unos 1,6457, 84, 31, 20 metros. ¿Okay? Existen infinitos valores posibles, es decir, un número incontable de valores. En el segundo ejemplo, el ancho de las puertas producidas en una fábrica. Existen infinitos valores también, de igual manera. Una puerta puede medir 95,2453 centímetros. Otra puerta puede medir 96,41 centímetros, etcétera, ¿no? Podemos tomar infinitos valores. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra situación problemática número 1. Bien, vamos a proceder a leer. Campeonato de baloncesto. En este caso, el encargado del equipo de básquet ya seleccionó a sus 10 integrantes. Ellos serán quienes representarán al colegio en los deportes interescolares, para lo cual el docente les pide a los estudiantes los siguientes datos: edad del estudiante, talla del estudiante, peso del estudiante, mes de nacimiento, número de materias que cursan, promedio de sus áreas, grado de satisfacción por la asignatura, horas de estudio diario, distancia desde casa al colegio, número de asistencias mensuales, religión y por último número de llamada telefónica. ¿Ok? Bien, entonces en este caso, en esta situación problemática nos pide determinar los tipos de variables. ¿Ok? Como anteriormente ya les hemos explicado, me supone que ustedes han estado atentos. Y bueno, para esta situación problemática vamos a usar la investigación escolar para poder desarrollar nuestra situación problemática, que consiste en 5 fases: problema, desarrollo del plan, recolección y manejo de datos, análisis de datos y conclusión. ¿Ok? Vamos a ver ahora, en este caso vamos a pasar al primer paso o la primera fase, ¿no? El problema, el campeonato de baloncesto. ¿Ok? Entonces, tendremos dos preguntas: ¿de qué trata la situación problemática? ¿Qué nos pide desarrollar? ¿De qué trata la situación problemática? Del campeonato de baloncesto, claro, ¿no? ¿Qué nos pide desarrollar? Nos pide desarrollar las variables, ¿ok? Bien, la segunda fase, desarrollo del plan. Tenemos aquí los datos, ¿no? Edad del estudiante, talla del estudiante, peso del estudiante, mes de nacimiento, número de materias que cursan, promedios totales de sus áreas, grado de satisfacción por la asignatura, horas de estudio diario, distancia desde casa a colegio, número de asistencia mensual, religión, número de llamadas telefónicas, etc., ¿no? En ese caso también tenemos dos preguntas: ¿qué datos se pueden encontrar en la situación? Y ya los hemos mencionado, ¿ok? ¿Qué tipo de encuesta se va a utilizar para el recojo información? ¿Qué tipo de encuesta sería, jóvenes? En este caso sería de los deportes, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahora pasamos a la tercera fase, recolección y manejo de datos. En este caso vamos a ver qué datos nos van a dar como resultado en la encuesta. Digamos, edad del estudiante. Digamos que un estudiante puede tener 12, 13, 14, 15, 16 y así sucesivamente hasta una cierta edad, digamos, ¿no? La talla del estudiante. Una talla puede ser 1.59, la otra sería 1.65 y así sucesivamente. Esos espacios en blanco los voy a dejar a ustedes, por favor, para que puedan rellenarlo, ¿ok? Ahora vamos con el tercero. El peso del estudiante puede ser 50 kilos, 45 kilos, 52 kilos, y etcétera, ¿no? El mes de nacimiento nos pueden dar como datos también del 2001, 2002, 2003, 2004, sucesivamente, etcétera, en el número, ¿no? En el caso del número de materias que cursan,
serían el promedio número de materias. Claro, eso ya lo sabemos, ¿no? Son 12 materias, en otros casos llevan 11, otros 10, otros tal vez llevan hasta más, hasta 16. Y tenemos datos, ¿no? El promedio total de sus áreas puede ser el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, hasta 20, ¿no? Claro. Bueno, a ver, seguimos. El grado de satisfacción por la asignatura puede ser en un nivel de inicio, proceso o de sacado, ¿no? Horas de estudio diario. Puede ser que los estudiantes estudien 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, etcétera, ¿no? La distancia desde su casa al colegio. En este caso, ¿cuánto de distancia tiene? Nos pueden dar una distancia que puede ser, tal vez, un estudiante vive al lado del colegio, sea 1 metro, a 4 metros, a 6 metros, 8 metros, 10 metros, otras veces incluso hasta 50 metros o hasta más, ¿no? Tal vez kilómetros. Ahí tenemos muchos datos, ¿no? Ahora, número de asistencias mensuales, puede ser que inasistencias, ¿no? Inasistencias mensuales. Puede ser que nadie faltó, o puede ser que faltaron 1 vez, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o hasta 5 veces, o a más, ¿no? En este caso, la religión. La religión son los ateos, católicos, evangélicos y tantas religiones que existen, ¿no, jóvenes? Ahora, por último, el número de llamadas telefónicas puede ser que nos den el 987 321 002, puede ser otro número, y así nos pueden dar muchos datos o tantos números de cerebro, ¿no? Bueno, al tercer paso, vamos a ir lo que es el análisis de datos. En este caso ya vamos a analizar qué tipos son las variables. Tenemos aquí las variables ya mencionamos. En este caso vamos a hacer lo que son tipos. Bueno, en este caso ya está desarrollada. La edad del estudiante puede ser una variable, es una variable cuantitativa continua. La talla del estudiante de igual manera continua. El peso también de igual manera continua. El mes de nacimiento puede ser una variable cualitativa nominal. El número de materias que cursa, variable cuantitativa discreta. Promedio total de sus áreas, variable cuantitativas discretas. Grado de satisfacción por la asignatura, variable cualitativa ordinal. Horas de estudio, variable cuantitativa continua. Distancia desde casa al colegio, cuantitativa continua. Número de asistencia mensual, variable cuantitativa continua. La religión es una variable cualitativa nominal. El número de llamadas telefónicas puede ser la variable cuantitativa discreta. ¿Ok? Espero se haya entendido los tipos. Bien. A la siguiente clase también se da a manera de conclusión, no, bueno, en esa fase. Para la siguiente clase también les voy adelantando, se les voy a dejar una actividad, por favor. Ahora, por último, la conclusión. La conclusión de estas 5 fases sería: las variables son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis. La definición operacional para una misma variable puede ser distinta para diferentes investigaciones en dependencia de sus objetivos. Bien, a manera de metacognición, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Y para qué aprendimos? Aprendimos sobre las variables estadísticas. ¿Cómo aprendimos? Aprendimos a resolver utilizando el método de la investigación escolar y unos cuantos ejemplos, ¿ok? ¿Para qué aprendimos? Para solucionar problemas de nuestra vida diaria utilizando las variables estadísticas, ¿correcto? A manera de conclusión de esta sesión, jóvenes, la población engloba a la muestra de la misma que se encuentran los datos a partir de diversas fuentes. En el segundo punto, las variables pueden ser cuantitativas, cualitativas. Las primeras dividen en continuas y discretas y las segundas en las nominales y ordinales. ¿Correcto, jóvenes? Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por prestar atención. Mi nombre, como les había mencionado al principio, Joseph Freddy Montes Palomino. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no entienden algo, por favor, contáctense a este número de WhatsApp o pueden hacerme una llamada o también pueden escribirme a este correo, ¿no? Bueno, jóvenes, muchas gracias, que ya dentro de un rato se les va a enviar una actividad a su WhatsApp o al grupo de WhatsApp que contamos, ¿no? Ok, jóvenes, muchas gracias, cuídense y esto sería todo por esta sesión.
Muchas gracias, jóvenes.